Es un tema que es acerca de mayordomía. Es un tema que es bastante amplio. Es un tema que también a su vez es bastante controversial y ha sido muy controversial por el uso que se le ha dado. El tema es diezmo y ofrenda. Este tema ha sido muy usado malamente para enriquecerse. Ha sido usado malamente para manipular congregaciones a dar de su dinero más de lo que debería de ser razonablemente, intencionalmente, prudentemente delante de Dios. Esto ha hecho que muchas personas tengan la renuencia hacia este tema en cuanto a lo que se debe de dar, que es de Dios y para Dios. En cuanto a en qué se utiliza, a quiénes va dirigido, cómo se administra y todo este tipo de puntos que, hermanos, ha quedado el tema muy revuelto, muy sucio, porque ha sido usado malamente en muchos lugares. Hermanos, con responsabilidad delante de Dios, delante de ustedes como mis hermanos, siendo hermanos en el Señor, en la sangre de Cristo, voy a compartir este tema, hermanos, con la parte de responsabilidad que me toca. La parte y responsabilidad que te toca en razón de este tema es revisar que específicamente lo que te estoy diciendo esté en la Escritura, porque el tema es más amplio de lo que vamos hoy a escuchar, de lo que voy a hablar. El desarrollo de este tema es mucho más de lo que van a escuchar hoy. Entonces, incluye la responsabilidad de su parte de que si queda alguna duda, puedas preguntar y te puedas tú mismo cerciorar en la palabra de Dios de que lo que te hablamos es cierto y es real. ¿Sí? Entonces, hermanos, déjame recordar, hace aproximadamente el 20 de noviembre del 2022, ¿cuántos años tiene? Como 3 años y fracción. Vine aquí con ustedes predicando acerca del diezmo en un punto en específico, y ese punto era en cuestión a la santidad. Pero solo abarcamos una parte. Entonces, el punto en específico era, y general fue, que no podíamos ser como un 90% santos y 10% ladrones. ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura, ahorita vamos a dar un repaso por ahí por ese pasaje, de que el Señor había escogido un pueblo, y es para que fuera santo, fuera cercano a Él, sí apartado del mal, sí dedicado a Dios, sí cercano a Él. Y en ese pasaje donde veíamos es que hablaba de primicias, diezmos, ofrendas. Entonces, la parte que voy a compartirles en este tema el día de hoy es acerca de una realidad de fe, realidad de amor y realidad de cuidado. Porque el diezmo y la ofrenda tenían un fin. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el título es diezmo y ofrenda, una realidad de fe, amor y cuidado. Hermanos, el primer punto con el que vamos a empezar es en cuestión a una realidad de fe. Hermanos, sí quisiera que juntos pudiéramos meditar en esta porción de la palabra que dice en Salmo 24:1, que dice que principalmente esto es lo que debemos tener en mente, que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y ¿qué más? Y los que en él habitan. Hermanos, todos los que estamos en esta tierra le pertenecemos a Dios, lo reconozcamos o no. Le pertenecemos por el hecho de que Dios ha formado a cada ser humano hasta el día de hoy y lo seguirá formando todos los que sigan naciendo.
Le pertenecemos porque Dios compró con su sacrificio, con su sangre, a toda la humanidad por el perdón de sus pecados, de mis pecados, de tus pecados. A diferencia de esto es que el Señor, una vez que entregó su sacrificio, hermanos, nos dio la libertad de decisión, de decidir si le seguimos o no. Muestra de ello es que un día nosotros, cada uno de nosotros, decidimos seguirle, decidimos obedecerle. Nosotros le pertenecemos. Si yo le pertenezco, por principio de cuentas, ¿qué le pertenece de mí al Señor? Todo. Le pertenece todo. Aún con eso que le pertenece Dios, a Dios todo, nos da la oportunidad de ser sus administradores. Ahora, tocando este punto, una realidad de fe, nos vamos a dar cuenta, hermanos, si gustas, por favor, buscar en Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20. En este tema vamos a hablar de ellos, lo que acontecía en ese entonces. Vamos a hablar de lo que Cristo habla acerca de la ley, y vamos a hablar acerca, en cuestión de ese tema, y en general acerca de la ley, y vamos a hablar acerca de nosotros ahora, lo que nos corresponde a nosotros ahora en cuestión a este tema. Recuerden, no es diezmo y ofrenda. Del 17 al 20, dice la escritura, ¿ya lo tenemos todos? Sí. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí hay algo que necesitamos ver. ¿Quién instituyó a Melquisedec como sacerdote si todavía no había ley? Eso es algo que quiero que notemos todos juntos. La realidad de fe es esta. Aquí estamos antes de la ley. Y antes de la ley, ¿sabes lo que era? Era la conciencia. Porque dice en la escritura que tu conciencia te dicta lo que está bien y lo que está mal. Si tu conciencia te aprueba o te reprende, ¿sí? En cuestión a esto ya vemos que hay un sacerdote, ¿sí?, que era sacerdote y todavía no había ley. Todavía no había sido una ordenanza el instituir un linaje de sacerdocio, de sacerdotes. Entonces, lo que dice, lo que continúa es: y le bendijo, en el versículo 19 dice, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué sucedió? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vuelve otra vez la pregunta: ¿había ley en este tiempo? No había ley. ¿Había sido instituido el diezmo para ese tiempo? No había sido instituido el diezmo, hermanos. Pero vemos que de Abraham, en el capítulo 15, versículo 6, cuando Dios le dio la ordenanza de que saliera de su tierra, de su parentela, dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estamos hablando entonces que cuando Abraham dio los diezmos, fue por algo muy importante, y esto fue por fe. Nadie le obligó, no tenía un mandamiento de darlo. Voluntariamente lo hizo. Si tú quieres buscar una referencia en el libro de Hebreos, hermano, por favor.
Hebreos capítulo 7. Nos vamos a ir despacio. Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Bien. Capítulo 7, versículos del 1 al 8. Dice, hablando aquí de Melquisedec, hablando aquí de Abraham, que son las referencias que vamos a tomar, y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Las referencias que estamos tomando es lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Y la escritura dice así del 1 al 8. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí los textos te están hablando del sacerdote, pero toma en cuenta que no queda omitido el hecho o el acto que hizo Abraham, que fue darle ¿qué? Darle los diezmos, ¿sí? Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, ¿qué hizo? Dio diezmos del botín. ¿Sí? Sí. Sí. Esto es algo que nosotros tenemos que considerar. Porque lo dice la Escritura. Consideren cuán grande era este que aún Abraham le dio los diezmos. ¿Sí? Vamos a ir para allá. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, aquí el escritor de Hebreos ya está hablando con el conocimiento de la ley que después vino a ser instituida, de que los levitas iban a recibir diezmos y ofrendas. Ahorita vamos a ir para allá. Pero el escritor ya está hablando del conocimiento de la ley. Y dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, ¿qué dice? El menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando del hecho en específico. Dice, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Sí? Por eso es que te puedo decir con certeza de que Abraham estaba dando sus diezmos por fe, porque tenía seguridad del Dios viviente. Hermanos, si tú quieres una referencia o tomamos una referencia del Antiguo Testamento acerca de quienes diezmaron, pásate por favor a Génesis capítulo 28. En este caso de diezmo acerca de Abraham y una promesa de diezmo en el capítulo 28, versículos del 20 al 22. Seguramente ya tendrás una referencia de Jacob, aquel que usurpó el lugar de su hermano para tomar la primogenitura. Aquel que se tomó en serio cuando su hermano le vendió a su hermano, le compró a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas. Hermanos, Jacob, después de que pasó eso, estaba huyendo de su hermano, porque su hermano se había, ¿cómo se dice? Hablando de su hermano de Esaú, se había propuesto matar a su hermano por lo que había hecho.
Jacob estaba de huida, hermanos. Y en esa huida donde se quedó a descansar, sucedió algo muy importante. El asunto es que Dios se le apareció, de esta importancia, Dios se le apareció y en el versículo 20 hace un voto al Señor. Y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabes a qué realidad había llegado Jacob? Revisa el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos, esta promesa de fe es hecha por Jacob al darse cuenta que Dios estaba en ese lugar. Hermanos, esta promesa, cuando él pidió, cuando él estaba diciendo, si me guardara en este viaje en que voy, si me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si ustedes toman en cuenta la historia de él, cuando él regresa y manda primero a sus hijos por delante y va los manda en caravana para que su hermano lo perdone, y cuando su hermano lo ve, ¿qué es esto que has hecho? Hermanos, él recibe el perdón de su hermano sin ninguna consecuencia. ¿Sí? Esto que pasó con Jacob sucedió. El Señor le permitió volver en paz a casa de su padre. Ahora, no ese es el punto, solo es la referencia. Y la referencia principal a la que vamos es que ahí tampoco había ley todavía. Todavía no era un pueblo, todavía en la familia de Jacob no estaban, hermanos, todos sus hijos. Apenas iba para ese rumbo. Entonces, estamos hablando de que el diezmo es una realidad de fe. Es una realidad, hermanos, que no podemos nosotros evitar de quien cree a Dios. Hermanos, le entrega parte de lo que de por sí le pertenece. Le entrega parte de lo que de por sí es de Dios. Hermanos, esto corresponde a la fe. Esto es parte de lo que estaba pasando en ese entonces. Tú vas a seguir la escritura y vas a ver el desarrollo de Jacob. Tiene a sus hijos, 12 hijos. Es el pueblo de Israel porque Jacob, Dios le cambia el nombre. Y ahora, después de mucho tiempo, después de haber sido incluso ya esclavizados, después que fueron libertados y Dios instituye las leyes, pasamos ahora a una realidad de amor. Hermanos, y esta realidad de amor la vamos a ver en estos pasajes. En Éxodo capítulo 2, hermanos, si te puedes pasar, por favor. Quiero que notemos algo. Y dice, 2, el 1 y el 2. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Sí sabes a quién se refiere? Moisés. Se refiere a Moisés. ¿Moisés de qué tribu era? Hermanos, a la persona que Dios usó para libertar a su pueblo fue a Moisés de la tribu de Leví. Cuando él puso el pretexto, puso su objeción, por decirlo así,
en cuestión a que él dijo que era torpe de habla, que era tartamudo, pues el Señor le dijo que se dirigiera con alguien. ¿Recuerdan con quién fue? Con Aarón, su hermano. Ambos son levitas. De la familia de Aarón, hermanos, el Señor instituyó el linaje de sacerdotes. El resto de los levitas fueron consagrados a Dios, ¿para qué? Para el servicio del tabernáculo. Había cantores, limpiadores, cuidadores de puertas, había muchos servicios o varios servicios en el tabernáculo. ¿Sí? Si gustas revisar ahora, hermanos, en Éxodo capítulo 29, hermanos, aquí lo que estamos haciendo es solo nos vamos brincando la enseñanza para que lleguemos al punto que estamos viendo. Pero es importante que esto que estás viendo aquí, puedas chutarte el libro de Génesis, puedas chutarte el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Con qué fin? Con el fin que tú vayas viendo que esta enseñanza está completa aquí en la Escritura. Porque pues, si nos chutamos esos libros ahorita, vamos a durar un buen rato. Hermanos, entonces, en Éxodo capítulo, ¿qué les dije? 29, versículos del 4 al 9. Del 4 al 9. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Hermanos, un detalle muy importante de los levitas que nosotros tenemos que considerar es que los levitas fueron tomados por Dios para su servicio. Los levitas tomados por Dios mismo para que les sirvieran. Ellos no iban a hacer otra cosa. Del linaje de Aarón, todos ellos se iban a dedicar al sacerdocio. De todo el linaje restante de los levitas iban a ser para el servicio del tabernáculo, y eso se dividía en varios servicios. Pero, hermanos, el Señor tomó a la tribu de Leví para su servicio. Hermanos, quiero que tomes atención a esto. Tú puedes ver la Escritura y ellos no tuvieron opción de decir: Señor, pero es que yo me quiero dedicar a esto. A ellos el Señor los vio en un suceso muy importante. El Señor los vio fieles y dijo: esto los tomo para mí. ¿Recuerdan ustedes que después de ser libertados, cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios, cuando Dios le da las tablas de la ley, cuando baja con Josué y le dice a Josué que se escucha bullicio de fiesta? Hermanos, ellos ya se habían hecho unos becerros. Chéquense ustedes en Éxodo capítulo 32, tantito más adelante. 32, desde el 26 vamos a leer. 32 del 26 al 29.
Dice en la escritura. El 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por Jehová? Quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho ahora el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día, ¿cuántos? Hermanos, tomaron la espada. Y si entendemos lo que pasó, mataron. ¿A quién? A su hermano, a sus amigos, a sus parientes. Hermanos, esto fue un hecho literal. Y entonces, después que pasó esto, dice Moisés, versículo 29. Entonces Moisés dijo, después de que ellos habían sacado la espada, se habían pasado el lugar de Dios, mataron a sus hermanos, dice: hoy os habéis consagrado a Jehová. Es decir, con ese hecho ellos decidieron entregar su vida a Dios para vivir para Él. Y después Él los toma el Señor, dice: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Hermanos, la tribu de Leví es tomada por Dios para su servicio. Y tú puedes ver los capítulos siguientes, hermano, con toda confianza. Y la tribu de Leví no es como que hubiera puesto objeción, ¿sí? Y tampoco tuvo la oportunidad como para decir: yo me quiero dedicar a otras cosas. Tampoco dijeron: no, Señor, a nosotros sí danos tierra, porque a ellos tampoco les dieron tierra. Hermanos, se repartieron las tierras entre las tribus de Israel, entre los familiares, hermanos, y a ellos no se les dio tierra. Dijo el Señor que Él sería para ellos su heredad. Hermanos, la pregunta es: ¿de qué iban a vivir ellos? Hermanos, Dios les dijo a sus hermanos que les dieran porciones de tierra en cada ciudad para que pudieran vivir, pero no les pertenecían a ellos, eran de sus hermanos. Es como decir: aquí mi hermano tiene 3 casas, y le dijera al Señor: préstale una a tu hermano Gil, sin renta, Hermanos, porque el Señor tiene cuidado de aquellos a quienes ha elegido para que le sirvan. Hermanos, las tierras, las casas que les prestaron a ellos, hermanos, es por el cuidado que Dios tenía de ellos para que tuvieran un lugar para vivir. Pero ellos no estaban entonces, si tú te puedes dar cuenta, como las demás tribus. Esta tierra le pertenece a Adán, y ahí estaba toda la descendencia de Adán. Este lado le pertenece a Neftalí, y ahí estaba toda la descendencia de Neftalí. Sino que ellos se tuvieron que separar como familia. Y había unos en la tierra de Dan, otros en la tierra de Rubén, el otro en la tierra de Zabulón, otro en la tierra de Neftalí, y así en cada tierra que el Señor después les repartió a cada tribu. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien interesante. En el capítulo 18, ahora vámonos para Números. Números capítulo 18. Del 19 al 32.
18 del 19 al 32. ¿O lo leemos todos? ¿Aguantan el tiempo? Es que, hermanos, nos vamos brincando por el tiempo, pero miren, las lecturas están bien interesantes. Chéquense el 18 completo. Ahí va. Hermanos, dicen desde el 18:1, Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y tus hermanos también, es decir, los de la descendencia de Leví, pero de las otras familias de Leví. Dice, y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Aquí el servicio es diferente al sacerdocio, ¿sí? Pero también son los de la tribu de Leví. Dice, ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Versículo 6. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es por eso que les decía, los levitas fueron tomados por Dios, ¿sí? Solo para dedicarse al servicio a Dios, no para dedicarse a otra cosa. Ahora, versículo 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. ¿Las ofrendas de quién? De Dios. He aquí yo también he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerá Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Hermanos,
estábamos del 19 al 32, ya vimos esta parte también. Ahora del 19 al 32 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. El pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Bien, quiero mencionar hasta aquí algo muy interesante y muy importante de saber por qué. Porque la ley está en varias partes, por decirlo así. Cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios, cuando Dios le dijo que subiera, habló con Dios. Dios le da las tablas de la ley. ¿Recuerdan ustedes qué mandamientos tenía? 10 mandamientos. ¿Recuerdan ustedes que 4 mandamientos son en cuestión a nuestro deber hacia Dios? ¿Sí? Bien, la parte del sacerdocio que le correspondía a la descendencia de Aarón, a él y a sus hijos, ustedes vieron que les daban la espaldilla, que les daban una y otra cosa de los sacrificios y ofrendas que iban a entregar a Aarón para ello. Eso era para ellos. Pero estamos hablando también otra parte de la ley. Y la otra parte de la ley que le correspondía a los otros levitas, ¿cuáles eran? Los diezmos. ¿Sí? Estamos hablando de que lo que el pueblo de Israel daba para sacrificio, daba para de diezmos, estaban separados. ¿Por qué? Porque unos tenían una función y otros tenían otra. El sacerdocio era para un servicio y todos los demás levitas tenían el resto del servicio en el tabernáculo. Entonces Dios estaba procurando tanto a uno como a otros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces aquí ya estamos pasando a la parte donde, hermanos, van con los hijos de Leví, aquellos que estaban encargados del servicio del tabernáculo. ¿A dónde voy con esto que le estaba explicando? Es que tenemos la parte, porque estamos en la parte de la realidad de amor, estamos en la parte donde estamos en los 10 mandamientos, están los 4 mandamientos en cuestión de nuestro deber hacia Dios, y el resto de los mandamientos, nuestro deber hacia quién es. Es hacia nuestro prójimo. ¿Sí? Ahora fíjense lo que dice la escritura. Dice versículo 21, dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerá heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. ¿Cómo se ofrece el diezmo? El diezmo se ofrece en ofrenda a Dios. Estas cosas son bien importantes tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque acerca del diezmo hay una ley en Deuteronomio capítulo 14. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Pero siendo ley, ¿cómo se ofrece el diezmo? Como ofrenda. Quiero que lo observemos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al tiempo de nosotros ahora. ¿Cómo quedó para nosotros? ¿Sí? O cómo debemos hacerlo nosotros ya estando en este periodo de la iglesia. ¿Sí? Seguimos la lectura. ¿Cuál sería el 25, verdad? 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: diezmos que os he dado.
Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, ¿qué cosa? El diezmo de los diezmos. Ahora, el diezmo a ser presentado como ofrenda, hermano, no se omite para ninguno. No por el hecho de que Dios le estaba dando, hermanos, le estaba dando a los sacerdotes y a los levitas en el servicio del ministerio los diezmos, las ofrendas para su sostén. Ellos no los quitaba de ser responsables de hacerlo también. ¿Sí? Entonces, los levitas, ¿qué tenían que dar? El diezmo de sus diezmos. Lo que a ellos les daban de decir, ¿sabes qué? Te tocaron 10 vacas de un diezmo. Sale a una familia, le tocaron 3 vacas. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que diezmarlo de sus 3 vacas. Tenía que diezmarlo del 10 costales de trigo. O los de 10 costales de cebada. Hermanos, pero también ellos tenían que presentar su ofrenda. Ellos también tenían que presentar su diezmo. Hermanos, y esto era ley. Fíjense lo que dice. 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. ¿Para dónde iban? Ya vieron para dónde. Sale. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Aún, hermanos, de ellos recibiendo el diezmo de la parte que le tocaba, todavía debían ofrendar el diezmo del diezmo lo mejor. Hermanos, esta ley no era, ninguno quedaba libre de esa ley. Ellos, siendo levitas, también debían cumplirla. Ahora, ¿por qué una realidad de amor? Pásate a números, pásate a antes al 18, permíteme. Al 18:31, ahí adelantito. Hermanos, dice, números igual, solo al 31, versículo 31. Dice, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. ¿Sí estamos ahí? Igual 18, ahora en el versículo 31. Números 18:31. Dice, y lo comeréis en el lugar vosotros y vuestras familias, pues es, ¿qué era para ellos? Pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Hermanos, aún Dios habiéndole elegidos, aún Dios procurando que tuvieran su sostén, hermanos, Dios consideraba lo que se les estaba dando a ellos como ¿qué? Como remuneración por su servicio a Dios. Ahora, si nosotros nos pasamos a Deuteronomio capítulo 14, vamos más adelante. Versículos del 22 al 27. Hermanos, el sacerdocio, todas las ofrendas que hacían, de los sacrificios que entregaban o de los animales que entregaban para el sacrificio, eso era en cuestión de su obediencia, de su deber para con Dios, ¿sí?
Aquí vamos a ver parte que corresponde en cuestión a los mandamientos de Dios, dentro de los 10 mandamientos, en cuestión a nuestro deber o su deber para con su prójimo. Fíjense lo que dice del 22 al 27. Indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente, ¿qué significa? Algo así como sin excusa ni pretexto. ¿Sí? Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bríncate hasta el 27. Hermanos, ¿y qué dice? No desampararás al levita que habitan en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No desampararás al levita. Hermanos, el medio por el cual llegaba la bendición de su sostenimiento a sus hermanos levitas era por medio de la bendición recibida ellos, la bendición que ellos recibían, de la bendición que Dios les daba a ellos en sus cosechas, en sus ganados, a lo que a ellos se dedicaban. Ese diezmo, esa ofrenda, lo que daban para sacrificio, hermanos, eran entregados a los sacerdotes y a los levitas. Hermanos, cuando lo dejaban de hacer, entonces, ¿qué pasaría? No había comida. Hermanos, ¿qué pasaría con los levitas? ¿Qué pasaría con los sacerdotes? Tenían que buscar cómo hacerlo. Hermanos, tenían que buscar. Hermanos, hay un pasaje o dos pasajes por ahí de entre el capítulo 17 y el capítulo 19 de Jueces. Estamos hablando de 7, 18 y 19, 3 capítulos. Ya no los vamos a leer. Pero hermanos, tú puedes ver que había levitas que eran forasteros. Había levitas que ya se habían salido, hermanos. En ese tiempo, hermanos, uno llamado Micaía vio a un sacerdote que andaba fuera de su lugar. A un levita lo tomó por sacerdote, le hizo una imagen de talla, hermanos, y lo puso como sacerdote. ¿Y qué creen? ¿A qué creen que se dedicó el levita? Hermanos, era sacerdote de Micaía. ¿Y saben por qué? La papa y el dinero, porque le estaba pagando. ¿Saben por qué? Se dedicaban a otra cosa. ¿Qué es lo que ellos sabían hacer? Hacer los sacrificios, ministrar en el tabernáculo. Eso es lo que ellos sabían hacer. Entonces, aclaro, no era lo correcto, ni fue lo correcto. A lo que voy es a que un levita o varios levitas andaban forasteros. En el otro pueden ver en el siguiente capítulo acerca de el levita y su concubina, la pasó mal también. Pero esto a razón de ¿qué? De que los hermanos, su propia familia, no estaba cumpliendo con la ley de Dios. No estaba cumpliendo con lo que Dios instituyó. Hermanos, y viendo los mandamientos, tú los puedes ver. Lo más real que tú puedes ver ahí es que no amaban a su familia. No amaban a su prójimo. Entonces les valía cacahuates si comían o no. Les valía cacahuates si vestían o no. Hermanos, y llegamos al punto donde, pasado el tiempo, Dios les reclama en Malaquía capítulo 3. Vamos para allá, ya estamos pasando muchos años. Y esto que muchos han tomado como un medio de manipulación para sacar dinero en las iglesias, en las congregaciones, por lo que dice el Señor, porque se escucha muy drástico. 10, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Ya habían pasado todas estas historias, hermanos. Estamos llegando al punto donde después de este libro, de este profeta, hermanos, no iba a haber palabra de Dios
por 400 años. Esto era de lo último que estaba hablando el Señor. Y de lo tocante a ello, a esto último, de lo que Dios estaba hablando, le era importante para Dios. Le era importante para Dios. ¿Por qué? Porque Dios, no pudimos ver, había tomado para sí una tribu, una familia de la cual el Señor se iba a ser responsable. ¿Por medio de quién? Por medio de su demás familia, por medio de las demás tribus. Al no acontecer esto, al ver todo lo que estaba pasando ya con los levitas, llegan a un punto en Malaquías donde el Señor, hermanos, ya para ese tiempo les dice, versículo 7, desde los días de vuestros padres. ¿Desde qué días? Desde esos días que estábamos mencionando de las lecturas pasadas, hermanos, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Hermanos, ¿desde cuándo no cumplían? O sea, hermanos, esto fue recurrente, una tras otra, una tras otra, una tras otra, a modo que llegó al punto donde es un hecho que Dios, pues, estaba molesto con ellos. Y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y qué responde? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y cuál es la respuesta? En vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, y de aquí sigue unas palabras que son bastante fuertes. Hermanos, y es un hecho que estas palabras no fueron escritas para ti y para mí. Fueron escritas para un pueblo que estaba fallando, ¿sí?, a una ley que Dios había puesto. A una ley donde Dios, por medio de ello, hermanos, tenía cuidado de aquellos que le servían. Es por esto que nosotros podemos ver, hermanos, que en el segundo punto, el diezmo y la ofrenda es una realidad de amor. Amor porque Dios tenía cuidado para con sus servidores. Y amor, ¿por qué? Una realidad de amor porque en amor los que habían sido bendecidos de las otras tribus, de las otras familias, hermanos, debían de haber dado. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho, ellos no tienen tierras. Ellos no tienen otro sostén. Ellos se van a alimentar de lo que tú vas a dar como ofrenda. Eso es para ellos. Hermanos, y entonces quizá puedas entender la molestia de Dios al expresar estas palabras que son, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ¿qué dice? Me habéis robado. Hermanos, este es el segundo punto, una realidad de amor. Dios llegó a un punto de molestia con ellos, porque tú lo puedes ver atrás, Dios estaba molesto con ellos. Dejaban a sus mujeres, era un rollo dejando a sus mujeres. Y lee todo el libro de Malaquías, lo puedes leer, lo tienes en tu Biblia. Hermanos, pero Dios había llegado a tal punto de molestia con ellos que expresó, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué le habían robado? El alimento, el sostén de sus servidores. Entonces, podemos entender por qué lo gravoso de este versículo, por qué lo intenso de este versículo en sus palabras de Dios para su pueblo. Hermanos, ¿por qué? Porque no estaban amando a sus hermanos, estaban desamparando a aquella familia o aquellas familias a las que Dios tomó para que le sirvieran. Ahora, hermanos, tú puedes ver esto y esto es parte de la ley, ¿sí?
Muchas personas dicen, pero es que eso fue de la ley, es que el fin de la ley es Cristo. Sí, vamos a ver ese punto. El fin de la ley es Cristo. Pero tú puedes ver que la ley estaba por secciones. La sección en lo que corresponde en los pagos o lo que se dice los sacrificios o lo que eran los sacrificios para perdón de los pecados, hermanos, las ofrendas, ¿sí? Y vino Cristo. Fíjense lo que dice la Escritura. Ahora vamos a ver la realidad del cuidado. Vamos a ver lo que dice Cristo acerca de la ley. Vámonos primeramente a Mateo capítulo 23, versículo 23. Hermanos, cuando hablamos de la ley, ¿sí? En algunas partes se refiere la Escritura a toda la ley, todo lo que encierra la ley, 700 y tantos mandamientos, si no mal recuerdo. Y hay algunas partes cuando se menciona la ley, se mencionan a fracciones de la ley que corresponden a ciertas actividades que tenían que hacerse, ¿sí? Aquí la Escritura en capítulo 23, versículo 23, cuando Cristo está hablando, ¿sabes a quién le está hablando? ¿Conocían la ley? Y se refiere a una parte de la ley. Y a esta parte de la ley que se refiere, ¿a cuál fue? Versículo 23, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque diezmaban la menta y el eneldo y el comino, pero estaban dejando lo más importante de la ley. Y lo más importante de la ley, ¿qué era? Justicia, misericordia y fe. ¿Y qué les dijo Jesús acerca de la ley? Y esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Sin qué? Sin dejar de hacer lo otro. ¿Sin dejar de hacer qué? Sin dejar de diezmar. Él ya estaba, hermanos, predicando su evangelio. Él ya estaba a poco tiempo de ser crucificado por los pecados, hermanos, y iba a ser el fin de la ley de una parte, no de toda. Cuando la Escritura dice en Romanos capítulo 10 versículo 4 que el fin de la ley es Cristo, ¿para qué es? Hermanos, chéquense Romanos capítulo 10 versículo 4 y en el 5 está la respuesta. Romanos 10 versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. Sí, pero ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, cuando Jesucristo vino a esta tierra y Él pagó con su sacrificio por el perdón de todos los pecados, y Él dijo: consumado es, ¿qué se acabó de la ley? Todos los sacrificios que se hacían para perdón de pecado. Ese sacrificio donde entraba al año el sacerdote con la sangre del cordero y la metía por debajo del velo, hermanos, se acabaría para siempre. Porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello?
Entonces, cuando la Escritura dice que el fin de la ley es Cristo, lo dice para justicia a todo aquel que cree. Es decir, cuando tú crees, no necesitas otro sacrificio. No necesitas volver a los sacrificios que se tenían en el Antiguo Testamento según esa parte de la ley. ¿Sí? Pero acerca de la otra parte de la ley que correspondía en su deber para con sus hermanos, acerca de diezmar, cuando el Señor tocó este punto a los escribas, a los fariseos que conocían la ley, ¿qué les dijo? Esto era necesario hacer refiriéndose a la justicia, la misericordia, la fe, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Hermanos, el Señor sabía lo que iba a acontecer después de que Él, hermanos, después de que Él partiera de esta tierra. Y después de que Él partiera en esta tierra, había, hermanos, que continuar. Y en esta continuación tenemos la realidad de cuidado. Porque había quienes iban a dedicar ahora al servicio a Dios, pero ya no era en un tabernáculo. Ahora en ese servicio a Dios, ¿en qué se iban a dedicar muchos de tiempo completo? ¿A qué era? Ahora sería a la predicación del Evangelio. ¿Hay algún hermano que aquí sirva de tiempo completo? ¿Está el hermano? No te veo, hermano. ¿Quién eres? David, no traigo, es que no traigo mis lentes. De manera parcial, hermano. Hermanos, de aquí para allá nada más conozco o veo a los hermanos que están aquí enfrente. De la segunda fila o tercera fila ya no los distingo bien. Hermanos, ¿recuerdan ustedes a Josué? Ahora más quiero aclarar. Yo trabajo secularmente, la mayor parte del tiempo lo dedico a la iglesia. Pero si hay hermanos aquí que trabajan de tiempo completo, hay una hermana que trabaja de tiempo completo acá, eso sí hay que aclararlo. En la obra del Señor. En la obra del Señor. Ah, va. A esos a los que me refiero, a los que ya dejaron de trabajar y se dedicaron a la obra. Hablemos, en este caso, hablemos de Josué. ¿Sí lo conocen? Sí. Por cierto, les mandó saludos. Dijo que pronto estará ahí con ustedes. Lo que no entendí si era de tiempo completo o los vendría a visitar. Ya se lo preguntan ustedes. Hermanos, esos hermanos de tiempo completo, a ustedes que conocen a Josué, yo les voy a comentar algo. A este varón que ustedes conocen, a este varón, muchos cuando empezamos en la obra del Señor, empezamos a trabajar en una cosa y después el Señor te lleva a otra y te lleva a otra y te lleva a otra, a tal punto que llega un momento donde el Señor ya no te deja trabajar en otro lugar. Hermanos, pero esto, hermanos, principalmente es decisión de Dios. El Señor los llama a trabajar en su obra cuando los ve fieles. Hermanos, y la pregunta es, miren, Josué tenía una panadería. No sé qué tan bien le iba en ese negocio. No sé qué tan mal tampoco lo puedo decir. Pero sí sé que de ese negocio sostenía a su familia. Sí sé que de ese negocio él tenía su vehículo, él iba a las reuniones, él compartía y él andaba de su negocio, le invertía para que si había una visita, él echaba gasolina a su camioneta y él se iba a hacer la visita. Pero un día Dios lo llamó a trabajar en su obra. ¿Y qué creen que tuvo que hacer? Cerró su negocio. Aquella fuente de ingresos que él tenía directamente de él como persona, como trabajador, como cabeza de hogar, esa fuente de ingresos se cerró. Les hago una pregunta. ¿De dónde creen que él come? De la bondad de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la bondad de Dios para con él? Hermanos, si nosotros llegamos a la conclusión que es por la bondad de Dios
de lo que se ofrenda a Dios como diezmos y ofrendas, entonces daremos razón a lo que dijo Cristo a esos escribas y fariseos. Hoy en día muchas iglesias lo que están haciendo es, fíjense bien, se meten en todo, en la justicia, la misericordia y la fe, lo que se supone que es en todo, ¿sí? Justicia, misericordia y fe. Y ahora la iglesia, o los que hemos creído en Cristo, hermanos, olvidamos la otra parte de la ley. Y Cristo dijo algo muy importante: esto era necesario hacer. Eso es lo primero: justicia, misericordia y fe. Eso es lo que predicamos, pero sin dejar de hacer aquello. Y cuando la idea a nosotros nos viene de que, pero es que esa ley era para los judíos. Sí, es cierto. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios donde dice que nosotros somos injertados a ese buen olivo? ¿Dónde queda entonces la palabra de Dios que nosotros disfrutamos de esa rica savia? Porque entonces, si fuera eso, Cristo venía primeramente a los judíos. Hermanos, ahora entonces pasemos a esta realidad de cuidado. Segunda carta a los Corintios, Mateo 5, versículos 17 y 18, hablando de la ley, de lo que habló Cristo acerca de la ley. Capítulo 5, versículo 17. Hermanos, en el Sermón del Monte el Señor le estaba hablando a sus discípulos y escuchaba gran multitud, pero las palabras directamente eran para sus discípulos. Tú puedes ver capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. En estos 3 capítulos el Señor les estaba enseñando a sus discípulos cómo debía de ser el desarrollo de una vida de un discípulo de Cristo. No un día, no 2 días, no 3 meses, no 3 años, sino toda la vida que el Señor les permitiera vivir en esta tierra. Y en esas enseñanzas de vida, de desarrollo de vida en esta tierra, el Señor les dijo algo muy importante. Y eso importante que fue acerca de la ley. En el capítulo 5, versículo 17, entonces, podemos ver qué dice. ¿Sí lo tenemos? Sí. Dice: no penséis que... ¿Qué significa abrogar? Abolir, quitar la ley. No pienses que he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para qué. No he venido para quitar, sino ¿para qué? Para cumplir. Entonces Cristo nos enseñó que en Él se cumplía toda la ley. ¿Sí? Y Cristo nos dijo y nos dice por medio de su palabra que la ley, ¿en cuántos mandamientos se resumen? 10. En 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Cristo pagó el sacrificio por el cual ahora nosotros, cuando el Señor dijo consumado es, nadie, ni los judíos, tienen que hacer sacrificio por sus pecados. ¿Sí? Está la otra parte de la ley. ¿Sí? Nuestro deber a nuestro prójimo. Y en nuestro deber a nuestro prójimo, de los 6 mandamientos, quedó resumido en uno. ¿Cuál es? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En razón de este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando tú ves las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dijo algo muy interesante: que todo lo que tú quieras que se haga contigo, ¿qué tenemos que hacer? Ve y hazlo tú primero.
Es decir, yo no quiero que me muestren amor primero. Como yo quiero que me muestren amor, yo primero voy y muestro amor. ¿Sí? Ahora, esto es lo que Jesús habló de la ley. No vine para abrogar la ley o los profetas. Vino para cumplir. Y la parte que Dios cumplió en el sacrificio fue una parte de la ley. La otra parte de la ley, ¿sabes cómo la cumplió? En vida. Una la cumplió en sacrificio, la otra la cumplió en vida. Nosotros ya no tenemos que hacer sacrificio, pero la otra parte de la ley, ¿cómo la vamos a cumplir? En vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ya sabemos ahora que el sostén de aquellos que se dedican, digo, no todos lo hacen, esta iglesia lo hace, la iglesia de la Roca lo hace. Y después de esto tú puedes preguntar cómo se administra, claro que sí, ya lo sabrás porque también lo dice la Escritura. Pero ahora ya sabes que de lo que tú ofrendas a Dios depende el sostén de algunos hermanos. Hermanos, si tú no lo haces, ¿qué pasaría? Tendrían que buscarle, tendrían que volver a trabajar o a descuidar el ministerio para trabajar, para buscar su sustento. Ahorita vamos para allá. Hermanos, pero aquí tenemos que ver algo bien importante. Si yo soy responsable para con Dios en esta parte, y si yo veo esta porción de la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, que lo que yo quiera que hagan conmigo, vaya y lo haga primero. La pregunta es, ¿te gustaría que Dios te cierre todas las puertas? Que no tengas trabajo, que también tengas que buscar, que también tengas que pasar dificultades, para que entiendas que hay hermanos que también viven de lo que Dios les da por bendición, del diezmo y de la ofrenda? ¿Crees que sería prudente que Dios tenga que llegar a ese punto para que cada uno de nosotros pudiéramos entender el valor de cuidado que tiene esto para Dios? Hermanos, en esa realidad de cuidado, ahora sí pásate a segunda carta a los Corintios, capítulo 2, capítulo 8, versículo del 10 al 15. Bueno, es todo el capítulo en realidad. ¿Cómo ven? ¿Sí tenemos tiempo? ¿Nos chutamos todo el capítulo? Hermanos, entonces empezamos en el 8.1 y nos vamos a chutar capítulo 8 y capítulo 9. Esto es para nosotros ahora. Esto es para esta etapa o este periodo de la iglesia en la cual el Señor nos permite estar. ¿Sí? Ya vimos acerca de la ley para ellos en ese tiempo. Ya vimos acerca de la ley lo que Cristo habló acerca de la ley tocante a este tema. Y ahora vamos a ver lo que nos corresponde ahora a nosotros para este tiempo, para este periodo, el periodo de la iglesia. Dice, asimismo, hermanos, ¿ya estamos en el 8.1 todos? Sí, bien. ¿Se quieren estirar? Dale. ¿Le damos? Va. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿en qué abundaron? Ahí les va. ¿Sabes por qué muchos no diezman? Porque no nos alcanza. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, Señor, pero ¿cómo lo voy a dar si no me alcanza?
Hermanos, aquí vamos a encontrar ejemplos claros. Estos hermanos que eran de Macedonia estaban en una prueba de tribulación chica, o como dice la escritura, grande prueba de tribulación. Fíjese, esa es una. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Hermanos, su tribulación no era la pobreza. Hermanos, eso era la tribulación más la pobreza. Ellos eran perseguidos por su fe. Y perseguidos por su fe todavía eran pobres. Y no pobres así como tú y como yo. Dice la escritura que su profunda pobreza, es decir, hermanos, quizás nosotros ni siquiera lleguemos a experimentar esa parte. Y esos hermanos nos da el Señor como ejemplo en su palabra, que aún en grande prueba de tribulación, aún en profunda pobreza, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, fíjense bien, escuchemos esto. Hermanos, dice en la escritura que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, el hermano escribió esto, sí, pero siendo inspirado por Dios. Entonces, siendo inspirado por Dios, tomemos en cuenta esto, que el que nos está hablando, el que le estaba hablando a la iglesia por medio de esta carta, ¿quién era? ¿Y quién es? Dios mismo. Y dice, doy testimonio de que con agrado han dado, ¿cómo? Hermanos, esto es algo muy importante, de lo cual muchas personas que han sacado dinero a las congregaciones, hermanos, han abusado. Porque si tú tomas en cuenta lo que dice Dios para nosotros en cuestión a ofrendar, nos vamos dando cuenta de cómo lo va poniendo o cómo nos lo va diciendo, nos lo va marcando, y es conforme a sus fuerzas. Y dice la escritura que ellos dieron aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, ofrendar a Dios, entonces, ¿qué es? Es un privilegio. Hermanos, primer punto de este punto, la realidad de cuidado. Hermanos, para nosotros el diezmar, el ofrendar, nos ha quedado más como privilegio que como ley. Hermanos, si nosotros no valoramos esto, nuestra vida delante de Dios, no puede decir alguien que estoy en una completa santidad. Ahorita lo vamos a ir viendo. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí saben quién está escribiendo la carta? Pablo. ¿Sí saben quién era Pablo? ¿Quién era? ¿Cómo se desarrollaba? Como misionero. ¿Sí? Y él fue el que dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él fue el que dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Ante todo y por todo estoy preparado. Entonces, cuando él ocupaba trabajar, ¿qué tenía que hacer? ¿O qué hacía más bien? ¿Qué hacía? Tiendas. Hermanos, dice este hermano que está escribiendo, inspirado por Dios, misionero de Dios, dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, y de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes. Ahora bien, aquí mencionó a Tito. Ahora, sin que pierdas este pasaje, búscate Tito
capítulo 2, versículo 1. Un poquito más adelante. Tito, capítulo 2, versículo 1. ¿Sí lo tenemos ya todos, hermanos? Va. ¿Por qué toco este punto? Tocamos este punto, ¿por qué? Porque lo que nosotros desarrollamos en las iglesias, ¿sabes cómo le llamamos? Le llamamos doctrina. Las iglesias que consideramos que son iglesias sanas, las consideramos sanas porque tienen una doctrina sana. ¿Sí saben lo que significa sí sabemos lo que significa la palabra doctrina? ¿Sí tienen el concepto? ¿Tenemos el concepto? ¿Qué concepto tenemos de doctrina? ¿Perdón? Doctrina es el desarrollo de las enseñanzas. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos como iglesia, como doctrina, es el desarrollo de las enseñanzas. ¿De las enseñanzas de quién? Recuerden ustedes que menciona la escritura doctrina de quién? De los apóstoles. ¿Sí? Dice la escritura, capítulo 2, versículo 1, Pablo diciéndole a Timoteo, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está diciendo a Tito, habla lo que está de acuerdo, lo que esté de acuerdo al desarrollo de las enseñanzas. Lo que nosotros enseñamos, hermanos, tiene que estar de acuerdo a lo que dijo Cristo. La doctrina de los apóstoles era doctrina de quién? De Cristo. Era la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, ¿de quién era doctrina? Era doctrina de Dios. Esto lo vemos en Juan capítulo 7. Pásate tantito, no pierdas segunda de Corintios, a Juan capítulo 7. Versículos 15 y 16. ¿Sí lo tenemos? Bien. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió y le dijo, mi doctrina, es decir, el desarrollo de las enseñanzas que estaba dando Cristo, ¿de quién era? Cristo dijo, no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, lo que está de acuerdo a la doctrina para nuestro tiempo, estamos de acuerdo que estamos hablando del cuidado del cuidado que Dios tiene para aquellos que le sirven a Dios. ¿Sí? Y en este cuidado que Dios tiene para los que le sirven, en este tiempo hablamos de tiempo completo, hablando como Iglesia La Roca. Hermanos, vamos en el versículo 6. Segunda de Corintios, lo tenían ahí marcados, capítulo 8, versículo 6, nos volvemos a pasar. Ahora, hermanos, esta parte de la doctrina que estamos desarrollando es la doctrina, ¿sí?, que es del cuidado, parte de la doctrina que es del cuidado de Dios hacia aquellos que le sirven. Y en el versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito, ya estamos en Corintios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, ¿y en qué? En vuestro amor para con vosotros. Hermanos, este amor para con ellos, este amor para con hermanos que estaba siendo misionero
evangelista, que estaba predicando la palabra de Dios, él con otros más, ¿cómo se veía reflejado el amor para con ellos? Con las ofrendas que les mandaban. Dice, abundad también en esta gracia. ¿Abundad en cuál gracia? En la gracia de las ofrendas. El Señor está diciendo por medio del escritor que abundemos en esa gracia, en ese punto, que abundemos en las ofrendas. Dice, abundad también en esa gracia. No hablo como quien manda, sino que, su hermano, cada vez, fíjate bien lo que estamos viendo. Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hermanos, cada que tú tienes el privilegio de diezmar, cada que tú tienes el privilegio de ofrendar, ¿sabes por qué es? Primero, porque Dios te ha bendecido. Por eso tienes la oportunidad. Sea poco o sea mucho, tienes la oportunidad, el privilegio de hacerlo. Y cada que tienes esa oportunidad, recuerda esto: está siendo puesto a prueba tu amor por aquellos a quienes dices que amas. Hermanos, aman a los misioneros. Hermanos, lo primero que está siendo puesto a prueba es ese amor que profesamos por ellos. Y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, si algo tenemos por testimonio de Cristo mismo, es que Dios nunca te ha pedido algo que Él no haya dado primero. Cuando Dios en su segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué crees? Dios nos amó primero. ¿Y sabes a qué nivel de amor nos puso? Nos amó tanto como a Él mismo. Y lo vemos reflejado tanto así que dice en la escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el ejemplo que tenemos aquí de nuestro Señor Jesucristo es que Él, teniendo todo en su gloria, se hizo pobre por amor a nosotros. Hermanos, aún con este ejemplo, Dios no te está pidiendo que te hagas pobre, pero sí podemos notar que lo que Dios nos pide es que nos hagamos responsables. Hermanos, dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. ¿A quién conviene? A los que ofrendan. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos, les voy a platicar de una estafa. Hace unos años, en los principios, cuando empezaba yo a compartir, estafé a una iglesia. A ver, déjenme ver si tengo la fecha. No tengo la fecha. Pero aquí está el bosquejo de la predicación.
diezmo y ofrenda. Hermanos, llegó el punto que estaba tan sucio estas enseñanzas de diezmo y ofrenda, que di la enseñanza igual como en todos los lugares se escuchaba. Y entonces pasamos una canasta, y en ese tiempo, hermanos, pues en la estafa pasaron la canasta así línea por línea. Había billetes de a 20, había billetes de a 50, había billetes de a 100, de a 200 y de a 500. Y entre ellos, hermanos, ¿saben qué fue lo más asombroso? Que había unas llaves de carro. Hermanos, la enseñanza estuvo a tal punto que se diera lo más que ellos pudieran dar. Y hubo alguien que agarró sus llaves de su carro y ahí las puso. Cuando les dije a los hermanos, ¿saben qué acabo de hacer? Una hermana, razonablemente, estaba así sentada con la tercera fila, así también más o menos pegada a un castillo. Y pues nos acaba de quitar el dinero. Y me empecé a reír y les dije que sí. Les dije, sí, hermanos, les acabo de quitar el dinero. Revisé la canasta, hermanos, y yo creo que en ese ratito, yo creo que había cerca de unos, no sé, entre unos 15 y 20 mil pesos. Estaba bueno, ¿no? La cantidad era buena. El carro, no sé qué carro era, pero para haber estado ahí ofrendado, estaba bueno. Hermanos, hay algo que Dios pide. Cuando le dije a los hermanos, los acabo de estafar, y todos se espantaron, le dije, y este dinero me pertenece. Le digo, y no supieran que los estafé, sino porque les estoy diciendo, pero este dinero ya me pertenece. Tú hiciste un compromiso con Dios, le seguí diciendo. Tú hiciste un compromiso con Dios, Dios te va a bendecir por lo que tú hiciste, pero este dinero me pertenece. Me lo puedo llevar a mi casa. Y ya empezaban a hablar. Y ya fue que les dije, pero Dios no pide eso. Pasen otra vez la canasta, solo por favor no tomen más de lo que dieron. Cada quien sabe lo que dio, no tomen más de lo que dieron, porque entonces los ladrones van a ser ustedes. Y entonces ya cambió, se empezaron a reír, se pasó la canasta, se volvió a regresar el dinero. Y volvimos a la parte principal de la enseñanza. Y la parte de la enseñanza es que nosotros vemos que en el cumplir es conforme a lo que tienes, no más de lo que tienes. Los hermanos que estaban en profunda pobreza del testimonio que tenemos, dice que dieron en sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto quiere decir que algo dieron y algo hicieron. Pero Dios, hermanos, no te pide más. Dios te pide de lo que sabe que Él ya te bendijo. Y dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros, ¿qué? Estrechez. No se trata de estafar como para que alguien tenga más y los otros tengan menos. No es con ese fin, hermanos, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Un ejemplo que le daba apenas a unos hermanos fue, hermanos, un misionero también debería de tener la oportunidad de que, así como tú sales el sábado o el domingo a echarte unos tacos, también le diga a su familia, vente, vamos a echar unos tacos. Así como tú has tenido la oportunidad de comprarle zapatos a tus hijos, el misionero también tendría que tener la oportunidad de decirles
a sus hijos, vete, te voy a comprar tus zapatos. Hermanos, tú puedes ver por la escritura que esto no es para que unos tengan más y otros tengan menos. Esto es para que aquellos que se dedican al servicio a Dios, hermanos, estén en igualdad de condiciones. Que ellos también puedan mandar a sus hijos a la escuela como tú mandas a tus hijos a la escuela. Que ellos también puedan ir al súper como tú vas al súper a comprar tu mandado. Que también puedan ir al mercado como tú vas al tianguis o al mercado a comprar tus frutas y tus verduras. Y dice en la escritura: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de vuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Ahora, si tú te preguntas ¿en qué se ocupa? ¿Para qué se ocupa? ¿Qué se hace? Bueno, hermanos, el diezmo y la ofrenda en una iglesia debe ser administrado. ¿Para qué? Ese es el punto principal. Para la gloria de Dios. Y siendo administrado para la gloria de Dios, entonces tú te vas a dar cuenta que si esta iglesia no tiene misioneros, para la gloria de Dios, siendo administrado, tendría que usarse para pagar la luz. ¿O se la regalan? ¿Se paga renta? ¿O se los prestan? Hermanos, ¿con qué barren? ¿O soplan? ¿Las escobas se las regalan? Hermanos, ser administrado para la gloria de Dios corresponde al hecho de que si en la iglesia hay necesidad, si todavía no se tiene un misionero, un hermano de tiempo completo, es decir, faltan escobas para barrer. ¿Para qué se barre? Para que se predique el evangelio, para que se predique la palabra de Dios, para que este lugar esté limpio, para que esté agradable, para recibir visitas. ¿Para qué? Para alabarle a Dios, para adorarle a Dios por medio de los cantos, para enseñar en unos salones de la palabra de Dios a los niños. Hermanos, para esto se ocupan los diezmos y las ofrendas. En todo aquello que sea para la gloria de Dios. Desde una escoba, un recogedor, pago de luz, pago de renta, la provisión para un misionero o un hermano de tiempo completo si es que la iglesia no tiene. Hermanos, ¿se preguntaron ustedes un ejemplo? Solo lo pongo como ejemplo. De Josué, si le llegaba su semana con semana. Hermanos, si ustedes se lo preguntaron, déjenme decirles, sí, semana con semana él tenía su porción. Porque lo que se hace en la iglesia es esto, administrar este donativo o estas ofrendas para demostrar vuestra buena voluntad. Dice, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Hermanos, brínquense al capítulo 9 y versículo 12. Dice en la escritura:
Hermanos, en cuanto a nosotros, ahora hay una realidad de cuidado. Dice en la Escritura en versículo 12, si gustan ponerse de pie. Porque la administración de este servicio, hablando de las ofrendas, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Y qué dice? Gracias a Dios por su don inefable. Si gustan cerrar sus Biblias, guardarlas. Y, hermanos, de esta enseñanza nos quedamos aproximadamente a la mitad. Aún falta todavía el desarrollo de esto. ¿Cómo se desarrolla el diezmo y la ofrenda para darlo? ¿Cuánto? ¿A quién corresponde? Hermanos, pero el día de hoy tenemos un punto de partida. Y el punto de partida es que si nosotros tenemos el privilegio de ofrendar, que si nosotros tenemos el privilegio de diezmar, hermanos, tomemos en cuenta que esto es solo el punto de partida. Que el día de hoy, el diezmo y la ofrenda, hermanos, que quedó instituido como parte de la ley, hermanos, para el día de hoy a nosotros nos queda como un privilegio y como punto de partida de que lo mínimo que nosotros debiéramos dar en esta gracia de Jesucristo sería el diezmo de lo que recibimos por ganancia o por sueldo. Tenemos un punto de partida, que en agradecimiento a Dios tenemos la oportunidad de tener trabajo, de tener un sueldo, tener ganancias, y que podemos presentarlo a Dios como una ofrenda agradable a Él, conscientes de que lo estamos haciendo ¿para qué? Para su gloria, de que lo estamos haciendo para que su reino se extienda. Y quizá puedas decir, pero no, es que no es así. Sí es así. Porque si de todo lo que llevan, ¿qué tiempo llevan aquí, hermano, en Oriente, en este lugar? Este lugar, 4 años. 3 años. Hermanos, si estos 3 años Dios no les hubiera concedido la oportunidad, el privilegio de diezmar, de ofrendar, ¿se hubieran pagado las rentas? Y si no se hubieran pagado las rentas, ¿cuántos han alcanzado salvación en este lugar en estos 3 años? ¿Quién pudiera alzar la mano y decir, me alcanzó Cristo en estos 3 años? Hermanos, ustedes pudieran, no es importante. Sí es importante. Porque de lo contrario, la gloria de Dios no sería extendida. El evangelio de Dios no sería extendido. En este lugar, si se cerrara, hermanos, porque no hay cómo sostenerlo, ¿cuántas almas no alcanzarían el reino de Dios en otros 3 años? Mas si con la responsabilidad de cada uno de nosotros, siendo responsables ante Dios, continúan en este lugar o en un lugar todavía más grande y se siguen alcanzando almas,
¿Sabes de qué sirvió ese privilegio de diezmar, de ofrendar? Hermanos, fue para la gloria de Dios. Para eso ha sido administrado. Hermanos que en estos años han alcanzado la misericordia de Dios, que han alcanzado la salvación del Señor por medio de la fe en Él, por haber escuchado el Evangelio de Cristo. Hermanos, ha sido porque un día, muchas semanas, hermanos que han estado en este lugar fueron responsables ante el mandamiento de Dios, ante el privilegio de dar de lo que Dios les ha bendecido. Hermanos, como iglesia de Cristo, no tomemos el diezmo y la ofrenda como algo en lo cual pensemos que somos estafados. Iglesia de Cristo, no tomemos el diezmo y la ofrenda como algo de lo cual podamos tomar como para ir y tomarnos un refresco, como para ir a un restaurante y comer lo que a nosotros nos agrada, como para que en algunos haya holgura y en otros haya estrechez, sino que en este tiempo, en igualdad de condiciones, hermanos, el Señor siga bendiciendo a todos, a unos con trabajo, a otros con ganancias de su negocio y a otros con salvación en un lugar donde Dios da el sostén por medio de lo que se le entrega como ofrenda. Hermano, hermana, no sé qué Dios o por qué Dios esté permitiendo este tema en este lugar. No sé, hermano, hermana, cómo hayas estado tú en cuestión a este tema, si renuente o con dudas, hermano, o con la intención de dejar de hacerlo. Hoy, hermanos, Dios te ha dado un punto de partida. Hoy Dios te ha dado por medio de sus enseñanzas, y solo vamos a la mitad más o menos. Hoy Dios te ha dado una enseñanza por medio de su palabra, de que hay personas que se sostienen de lo que tú ofrendas, de que hay personas que han sido alcanzadas porque hay un lugar que se sostiene de lo que tú has ofrendado. Si has dejado de hacerlo, si estabas renuente, si no lo considerabas importante, hermano, hermana, creo que podemos el día de hoy como iglesia doblar nuestras rodillas a Dios y decirle al Señor: Señor, perdóname. No sabía qué alcance puede tener lo poco o lo mucho que yo doy, de lo que no es mío, sino de lo que de por sí le pertenece. Hermano, ¿te parece, hermana, si oramos a Dios, si nos ponemos en sus manos? Hermanos, todavía falta mucha parte de las promesas de Dios para estos mandamientos. Y cuando Dios estaba enfadado todavía con el pueblo de Israel, con su pueblo, porque se estaban divorciando, porque no estaban dando lo correspondiente, hermanos, todavía dijo el Señor en medio de su molestia, dijo el Señor: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Hermanos, su palabra, su ley no ha pasado. Esa parte de la ley no ha pasado, porque dice en la Escritura que todo se va a cumplir. Hermano, cada letra, cada tilde se va a cumplir, dice en la Escritura. Y dijo Dios: y probadme ahora en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, todavía tenemos la oportunidad de probar con Dios que esto es real, si lo hacemos real. Hermanos, tenemos la oportunidad de que las promesas de Dios para nuestra vida sean alcanzables,
No lo vimos porque, como les digo, todavía falta. Pero dice la Escritura, todavía dice la Escritura que da semilla al que siembra. ¿Sabes quién da la semilla? La da Dios. ¿Sabes por qué trabajas? Porque Dios te da salud. ¿Sabes por qué tienes salud? Porque Dios te permitió que vivieras hoy un día más. Hermanos, como iglesia, solo Dios y nosotros sabemos cómo estamos con Él. Prueba a Dios. Él es el que da semilla al que siembra. Él es el que te da lo que tú das. Prueba que Dios es bueno. Prueba que Dios es fiel. No desmayes en esta parte del caminar con el Señor. Porque si desmayas, hermano, responsable eres delante de Dios. No sé si estuvieron hace 3 años, pero necesitamos saber y entender esto. No podemos ser 90% santos y 10% ladrones. Tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, según lo que Dios te ha dado semana con semana, hermano. Hay la posibilidad. Quizá un día te toque dar un peso, sin pena y sin vergüenza, da un peso. Porque Dios no te está pidiendo más de lo que tengas. Sin pena y sin vergüenza da ese peso, sabiendo que eres responsable para con Dios. De que con lo que fuiste bendecido, das de ello para la gloria de Dios. No es para la gloria de la iglesia, no es para la gloria de esta congregación, no es para la gloria del hermano que pastorea, no es para la gloria de los músicos, no es para la gloria del coro, no es para la gloria de nadie en particular como ser humano, es para la gloria de Dios. Que ese sea tu fin y ese sea tu concepto. Teniendo el privilegio, damos para la gloria de Dios. ¿Te parece si oramos? Hermano, tienes la oportunidad en tu lugar de doblar tus rodillas a Dios. Tienes la oportunidad de pasar al frente y que oremos juntos. Iglesia, démosle importancia a lo que Dios le da importancia. Muchas veces vemos pesos, muchas veces vemos los billetes, pero ¿sabes en qué se ve reflejado? En aquellas almas que hoy levantaron las manos, por la cual Cristo los ha salvado. Si gustas doblar tus rodillas, hermano, hermana,